Esta vida no es todo lo que existe. Hay algo más allá. Nuestro tiempo en este planeta es diferente para cada persona. Algunos viven más de 100 años, otros lamentablemente menos. La mayoría de personas nos preguntamos en algún momento, ¿y qué hay después? ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Todo se acaba? ¿Hay algo más allá? Se dice también que si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tendremos una vida al dejar esta tierra. Es lo que le llamamos como vida eterna. Sin embargo, en la palabra de Dios nos encontramos que Dios ha plantado la eternidad en el ser humano. En ese sentido, toda persona tiene asegurada una existencia eterna. Tenemos la oportunidad de elegir muchas cosas que se van a enfrentar en la vida en esta tierra y determinar cómo va a ser nuestra eternidad. Y solo existen dos alternativas: estar cerca de Dios o lejos de Dios. Dependiendo de la elección que tomemos, será la vida que vamos a experimentar. Si estamos cerca de Dios, lo tenemos como nuestro Padre, protector, nuestro amigo, a quien amamos, a quien adoramos y seguimos, que trae salud, bienestar, protección, seguridad, por mencionar algunas cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando elegimos el camino lejos de Dios? Sería todo lo contrario. Ahí encontraríamos la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, inseguridad y muerte. Todo eso es consecuencia de lo que existe lejos de Dios. No puedo obtener algo que se encuentra en la luz por medio de la oscuridad. Son dos estados completamente diferentes. En Dios está la luz, lejos de Él está la oscuridad. Vamos a experimentar lejos de Dios muchas cosas negativas, las cosas que hay en todo este planeta, y no vamos a poder hacer nada al respecto. No porque Dios no quiera ayudarnos o porque nos esté castigando por algo. Lo que voy a experimentar dependerá de qué tan lejos o cerca me encuentro de Dios. Esto nos haría ver que la existencia eterna es diferente a vida eterna. La existencia eterna todos la tenemos, pero la vida es algo que elegimos. Si rechazo el amor de Dios, su perdón y su salvación, estaría tomando la decisión de pasar mi eternidad lejos de Dios. Esa es la peor consecuencia que podríamos experimentar, estar lejos de Dios. Quiero leerte lo que dice Mateo. Es Mateo capítulo 25, verso 41. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Suena como si fuera un regaño, un castigo. Sin embargo, solamente estaría mostrando cuál es la elección de estas personas. En otras palabras, les estaría diciendo lo siguiente: elegiste permanecer lejos de mí, y lo que corresponde es ir a donde yo no estoy. Por eso es muy importante la decisión que vamos a tomar, seguir a Dios o no seguir a Dios. Eso va a determinar nuestra existencia eterna. Dios no te va a llamar a su presencia con un problema, con una enfermedad o con una gran tragedia. Y si lo rechazas, no se enoja, no tiene represalias contigo. Eso sería algo abusivo, ¿no? Imagínate, primero te intenta obligar a seguirlo y si lo rechazas todavía se enoja y te castiga. Sin embargo, es una percepción que muchas personas llegan o llegamos a tener de Dios. Y considero que esto ocurre porque humanizamos a Dios. Y cuando leemos la Biblia, a veces lo leemos desde nuestros propios esquemas, nuestro contexto, a nuestra interpretación completamente. Lo que hace que en ocasiones pensemos que Dios reacciona de esa manera. Pero Dios no reacciona así, nunca ha hecho eso y nunca lo va a hacer. Dios siempre va a estar ahí, dispuesto a dar una nueva oportunidad. Siempre se van a dar las situaciones en las que Dios va a estar presente y siempre vas a poder elegirlo a Él, pero nunca te va a obligar. Incluso si tú intentas alejarte, Dios no se enoja y siempre brinda la oportunidad de regresar con Él. Una de las historias más conocidas de la Biblia es la historia de Jonás. Dios habló con él y lo mandó a cumplir una misión. Tenía que ir al pueblo de Nínive y hablarles de sus mandamientos. La idea era para que se arrepintieran y evitaran ser destruidos. Y aquí hay dos cosas muy importantes. A simple vista la misión era un poco extraña, porque si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida. ¿Pero quién la iba a destruir? La primera interpretación está en que Dios iba a destruir esa ciudad si no se arrepentían. Pero entonces la misión era muy extraña, precisamente porque era entonces una amenaza. Era: yo mando a Jonás para que hable con ellos, les enseñe de mi palabra mis mandamientos, y si no cambian serán destruidos. Es una completa amenaza. Te comportas como yo lo deseo o te mueres. Sin embargo, las cosas no son de esta manera y es muy sencillo de entender. Jonás debía hablarles de la palabra de Dios para que Dios pudiera involucrarse
esa era una ciudad que se había formado sin conocer a Dios. Entonces todo lo que hacían era lejos de Dios, y lejos de Dios está la muerte. Dios quería salvar a esa ciudad, pero no podía hacerlo, necesitaban conocerlo. Por eso mandó a Jonás, no porque Dios iba a destruir la ciudad, fue para salvarla. Y aquí ocurre otra cosa muy importante. Lo que hace Jonás después de que Dios le da las instrucciones fue no obedecerlo, se fue para otro lado. Jonás intentó alejar de Dios y solamente experimentó tormentas, peligro de muerte. No porque Dios lo estuviera llamando a traer, así como, qué desobediente eres, tengo que obligarte a regresar. Te dije que fueras para allá, pero realmente tampoco fue así. Simplemente Jonás experimentó lo que es estar lejos de la voluntad de Dios. En Dios no hay nada de eso. Lejos de Él, muchas cosas pueden llegar, muchas tormentas, muchos problemas. Entonces cuando Jonás se aleja, se está alejando de la voluntad de Dios. Entonces la protección, todo lo que está con Dios no podía ir con él, porque él se estaba alejando. Ya conocemos la historia. Termina siendo llevado por un gran pez que se lo comió. Lo regresa. Y es una gran muestra del mismo amor de Dios. Imagínense, me estoy alejando de la voluntad de Dios. Me pidió que yo le hablara a una ciudad de él y yo no estoy haciendo eso, porque no quiero que se salven ellos. Me voy. Se dan muchos problemas, pero encima de todo eso, para salvarme de morir, llegó este gran pez y me llevó. Esa es una gran muestra de amor de parte de Dios. Y en ambos casos, con la ciudad de Nínive y con Jonás, les esperaba la muerte por estar lejos de Dios. Eran las consecuencias de sus decisiones. No era un castigo de Dios, no era lo que Dios quería, pero lograron tomar la decisión correcta y acercarse a Él. Tú puedes elegir cómo va a ser tu vida. Esa decisión no termina solamente con el aceptar a Jesús como Señor y Salvador. De hecho, es cuando apenas comienza. Entre más cerca estoy de Dios, hay más luz y soy liberado de todavía más cosas que estaba atravesando en ese momento. Enfermedades, algún tipo de conflictos, situaciones familiares, todo lo que pudiera ser un gran problema. Cuando tengo a Dios, cuando me estoy acercando a Él, todo eso puede cambiar. No importa la situación más complicada que se nos pueda ocurrir. No importa que sea la enfermedad más peligrosa que pudiera existir. En Dios puede venir esa salud. No tiene que afectarme realmente. Puedo elegir cómo va a ser esa vida. La enfermedad ni siquiera llegaría a mi vida. Y tal vez parecería imposible visualizar algo así. ¿Te imaginas eso? ¿Logras visualizar lo que podría ser una vida libre de enfermedades? Parecería imposible. Parecería falso incluso. Es cuando vienen muchas cosas a nuestra mente. Lo que hemos escuchado, lo que hemos incluso leído, de que eso no es posible, que sí, van a venir las aflicciones y voy a sufrir mucho, pero debo confiar en Dios, o que es la voluntad de Dios si algo malo me pasa. Sí, esas son las cosas que hemos escuchado muy comúnmente, pero cuando conocemos a Dios, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que escuchamos no era verdad, que mucho de lo que creíamos de Dios no es cierto. Y será maravilloso porque nuestra vida cambiaría de una forma que no logramos imaginar ahora, pero es posible. Es posible vivir lejos de la enfermedad. Podemos tener esa sanidad divina y jamás enfermar. A ese punto podemos llegar, pero hay que ir avanzando. Hay que crecer en nuestro conocimiento de Dios y es lo que vamos a hacer aquí. Hablar de algo así parece incluso hasta una ilusión, algo irreal. Y bueno, el diablo se encargó mucho tiempo de hacernos creer eso, que debemos de vivir así y conformarnos, aceptando lo que este planeta nos ofrece porque es nuestro hogar. Pero aquí es donde hay algo bien importante y quiero leerte Hebreo 13:14. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos ansiosos de nuestro hogar eterno en el cielo. Si este mundo no es mi hogar, entonces lo que me ofrece no es para mí. Enfermedad, dolor, sufrimiento, todos los males. Entonces ahí es donde encontramos que la enfermedad, el miedo, el dolor, el sufrimiento, porque todo eso es algo que se encuentra lejos de Dios. Dios no tiene nada de eso. Entonces esto es una muy buena noticia porque significa que puedo elegir cómo va a ser mi vida en esta tierra y qué va a ser de mi vida en la eternidad. La Biblia dice que los planes de Dios duran para siempre. Sus pronósticos permanecen eternamente. Salmos 33:11. Entonces, ¿qué vas a elegir? Yo te recomiendo, elige a Dios, elige la vida. Dios te bendiga.